Hola, esta es la versión para YouTube que nosotros tenemos del podcast de Flor. Bienvenidos, vamos a comenzar la grabación. ¿Me avisas, Omar? Hola, soy Flor Ventura y este es el podcast de Flor con una invitada especial para conversar de un tema interesantísimo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer. Ella es Claudia Castro, una amiga que además es abogada, especialista en derechos humanos y prevención de violencia y es gestora de cooperación internacional para proyectos de beneficio para la mujer. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Claudita linda, comencemos y darnos luz. ¿Qué significa esto de, por qué hablamos de violencia hacia la mujer? Hablamos de este tema porque es importante hacer una diferencia entre violencia hacia la mujer y violencia hacia los hombres. Hay una necesidad clara de no solamente regular, sino de visibilizar la violencia hacia la mujer. Okay. Y para ello, lanzaría algunas preguntas para la audiencia. ¿Las mujeres corren riesgo en la calle? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Hay alguna diferencia en la reacción entre hombres y mujeres frente al vestuario del sexo opuesto? ¿Por qué las madres deben quedarse, por ejemplo, con la custodia de los hijos en caso de separación de pareja? Y así, muchísimas preguntas más. Bueno, realmente se nota, una diferencia entre cómo son concebidas los roles de cada uno y los riesgos también que esto implica. Cuando hablamos de violencia hacia la mujer, que es nuestro tema de ahora, ¿qué tipo de violencia hay? Los tipos de violencia son variados, están regulados en convenciones internacionales, están regulados también en la ley nacional y existe también todo un sistema de protección. Pero la violencia, podemos empezar hablando de la violencia más dura, que es el feminicidio, que es cuando ya definitivamente es una forma extrema de violencia que es producto, además de la violación de sus derechos y de una secuencia de estrategias, de una secuencia de otros tipos de violencia que le llevan a quitarle la vida. Suena a veces como de película, ¿verdad? Y la gente dice, no, sí, mi esposo es así un poco enojado, él a veces viene tomado, a veces me maltrata, pero no sería capaz de hacer algo así. Y cuántas veces vemos en las noticias o personas cercanas que han pasado por esto. El feminicidio es un homicidio en caso de una mujer por ser mujer, ¿verdad? El feminicidio es una figura delictiva específica por asesinar a una mujer. Ok, muchas gracias por la aclaración. Uh-huh. Ahora, ¿cuál otro tipo de violencia hay? Ya entendimos que esa es la más extrema. ¿Qué otra hay? Está también la violencia física, que puede consistir en pellizcos, en lanzar agua caliente, en golpes. Y realmente lo que se busca es la generación del daño o sufrimiento físico de la mujer. Ya había mencionado, pueden ser golpes, patadas, puñetazos, quebraduras, torceduras. Como tú dices, parece película, pero es cierto. ¿Y qué pasa cuando un hombre, por ejemplo, está una mujer aquí parada, está aquí en el closet y empieza a golpear el closet con mucha fuerza, a lastimar el closet, no a la mujer, pero la mujer está a la par? Eso, que es una amenaza clara, es considerado una violencia física porque está, digamos, haciéndole presión para decirle esto te va a pasar o esta fuerza tengo o ahorita me la estoy desquitando con el closet y después seguís tú. Es también una forma, es una amenaza, pero también es una agresión psicológica, porque no le está tocando a ella, pero sí está tocando el closet y está como generando una amenaza o advertencia de que eso que está haciendo con el closet le puede suceder a ella. Y cuando, por ejemplo, digamos, no le pega, no le tira granadas, como lo dijiste, agua caliente y todo, pero hace algunas cosas como, no sé, la mujer recta y de repente llega por el cuello y hace como apretones, como para que sienta ella el poder o la presencia o que él está ahí a cargo. Le está tocando, no le está lastimando, pero está haciendo la presión exacta para que vos digas, se siente que aquí el hombre es él. Claro, primero recordemos de que la violencia hacia la mujer lo que busca es tener un control de la mujer por parte del hombre. Y esa es la diferenciación que hay que tener clara.
Porque muchas veces se dice, no, es que también una mujer puede maltratar a otra mujer. No, aquí estamos visibilizando la violencia que un hombre ejerce hacia la mujer. Y en estos casos que me estás planteando, efectivamente son violencia física, que parten, y debo decir, el concepto de misoginia, que tanto se oye, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Es toda conducta de odio implícita o explícita contra todo lo relacionado con lo femenino, que puede ser rechazo, puede ser aversión, puede ser desprecio contra las mujeres. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es una parte fundamental de todos los tipos de violencia. Sobre la física, cuando una persona ya llega, yo trabajé mucho tiempo en una entidad gubernamental una ONG que apoya a las mujeres que están con violencia. Cuando las mujeres llegaban a contarle su historia de que el hombre les había pegado porque ellas le habían quemado los plátanos fritos, por ejemplo, se echaban la culpa. O sea, es como, mire, o sea, me pegó porque yo quemé los plátanos. O sea, llegó a un punto en que ya tenía tanto eso en su cabeza que sentía que el hombre tenía derecho porque ella había hecho una falla, que era quemar los plátanos fritos. Y entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo llega a ese punto de que la violencia física se hace algo cotidiano y aceptado? Entendamos de que la violencia hacia la mujer es una suma de hechos que no son aislados. Entendamos eso. Es un conjunto de técnicas, tácticas de coacción, ya te había dicho, es como tener el control de la mujer. Entonces, van teniendo el hombre conductas secuenciales que van minando a la mujer. Y muchas veces pensamos que la violencia física es muy, muy dañina, pero también tenemos otros tipos de violencia que van minando poco a poco y van matando a la mujer. Claro que la violencia física daña, pero hay otros tipos de violencia que van a la par, pero que son muy dañinas también. La violencia física lo que pasa que explota en lo visual, vaya, en que tú puedes ver un moretón, puedes ver un araño, la persona fue al hospital, pero no quiere decir que para que llegaran a la violencia física no pasó antes otros tipos de violencia, para que eso fuera como ya un cierre, digamos. No un cierre, a veces progresa hasta el feminicidio. Entonces, si hay otro tipo de violencia antes de la física o mezclada, ¿qué tipo de violencia son? Comencemos hablando y pensando en las mujeres desde que son niñas. Y hablemos de el tipo de control, el tipo de sumisión y la desigualdad con la que somos tratadas las mujeres. De forma cultural y hasta llegar a la cosificación en gran medida. ¿Cuáles son las tareas asignadas a la mujer? ¿Quién se come el plato más grande en casa? ¿Quién debe lavar los platos? Ahí hay un trato desigual. ¿Quién debe ir a la escuela y quién no debe ir a la escuela? Muchas niñas no van a la escuela porque se tienen que quedar en la casa haciendo las cosas del hogar con la mamá. Pierden la oportunidad de desarrollo, pierden la oportunidad de salir de ahí, de dar un paso más de lo que fueron sus familias. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a entender de que es toda una secuencia y que la violencia hacia la mujer no se puede ver desde solo un enfoque. Uh-huh. Estamos hablando de derechos que deben ser respetados. El derecho a la igualdad, el derecho a la libre elección, que me parece sumamente importante. Hubo tiempos en que la mujer no podía elegir ni siquiera con quién se iba a casar. Bueno, sigue pasando en otras culturas, sí, en otras partes del mundo. O en menor medida también en la nuestra. Uh-huh. La libre elección de ir a estudiar siendo niña o ya para educación superior. Entonces, hay un trato desigual y diferentes tipos de vulneración de derechos a las mujeres. El derecho a la protección, el derecho a la libertad ambulatoria. Por eso es que
Hablábamos al principio de ciertas preguntas. ¿Las mujeres pueden caminar solas en la calle? No, porque sí hay un peligro inminente. Entonces, hay diferentes tipos de violencia y de vulneración de derechos a las mujeres, en los cuales quizás no vamos a ahondar ahora. Pero volviendo a tu pregunta, se habla también de la violencia psicológica. Tenemos que hablar de la violencia psicológica. La violencia psicológica, antes de que nos expliques qué es ampliamente, ¿hay algún estrato donde se da más? ¿Un estrato socioeconómico donde se da más? ¿O la violencia psicológica la podemos encontrar en cualquier campo? No conoce estratos ni edades. La violencia psicológica es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima de la mujer. Recordemos, son maneras de tomar control de la mujer. También puede perjudicar o perturbar su sano desarrollo, ya sea que se haga de una forma verbal, que se haga de una forma no verbal, que haga que la mujer se desvalorice, que sufra mediante amenazas, exigencia de obediencia, sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones en su ámbito de libertad. Te estoy leyendo el artículo. Uh-huh. ¿Por qué? Aquí está la respuesta al ejemplo que me diste de la persona que quemó los plátanos y sintió culpa. Sí. Y el hombre le pegó y ella sentía que era justificado. Exacto. Entonces, normalmente las violencias hacia la mujer están concatenadas y se dan de forma simultánea e indistinta, y no te digo cuál se da primero o cuál se da después, o que esto debe suceder así o esto así. Pero sí hay una cosa, creo yo, es progresiva, ¿verdad? Siempre es progresiva. O sea, digamos, señoritas y señoras, no es que uno llegue a la primera cita con el novio y viene el novio y ¡pum!, le pega una cachetada del pretendiente y uno, claro, en ese momento sería inaceptable, ¿verdad? Bueno, ¿y qué le pasa? Uy, ese hombre en tu primera cita. Pero cuando ya pasaron las citas y hay un compromiso, hay una relación y va creciendo y se va apoderando de tu autoestima y de todas las cosas que hemos platicado, ahí se te puede violentar y tú ya no lo sentís como una gravedad, como hubiera sido al principio. O sea, que digamos que se aprovechan de esa apertura, de ese amor, de esa confianza, de ese espacio, de esa relación para ir aumentando en la violencia. Pero también, ¿qué hubiese pasado si la persona en la primera cita es golpeada y continúa? No, pobrecito, bebió mucho. Yo quiero estar con él. Entonces, lo voy a cambiar. Conmigo va a ser mejor. Exacto. No lo quisieron de chiquito quizá y yo voy a ayudarle en su vida. Voy a ser su superheroína. Y ese es un autoengaño grandísimo en el que muchísimas mujeres incurrimos. Uh-huh. Ay, no, pobrecito, yo lo voy a salvar. Yo voy a hacerlo cambiar. Y al final de cuentas, ¿qué sucedió? No cambió. No cambió y empeoró la relación y además empeoró la situación de la mujer. Me decías que había violencia psicológica, pero también antes de comenzar la conversación hablábamos de otras violencias también, de otros tipos. Sí. Y estos otros tipos de violencia también que están encaminados a la alteración de la salud de la persona. La violencia psicológica te deteriora tanto la autoestima que también te va generando otro tipo de efectos físicos en tu cuerpo, afecciones físicas, que dolores de cabeza, que males de estómago, gastritis, tantas cosas reprimidas que nosotros podemos entender que también son manifestaciones de un problema superior, de un problema mayor desencadenado por la violencia. El acoso, hablemos del acoso. El acoso es un proceso de persecución, sea con críticas, amenazas, injurias, calumnias, para socavar nuevamente la seguridad de la persona, el autoestima también de la mujer, generarle desesperación, malestar y hasta depresión. Y el acoso tiene como finalidad que la persona
haga lo que el otro quiere. Al final, por tanta insistencia de tantas maneras, termina cediendo a hacer lo que esa persona quiere. Sí, recordemos que la violencia hacia la mujer busca que el hombre tenga el control de la mujer. Entonces, y el acoso puede ser desde que la persona, aquí hablamos de injurias, calumnias, pero también puede ser un acoso disfrazado de amor, pensando cuando uno dice que él me ama. Él se pone así conmigo a veces porque él me ama mucho, entonces él por eso es tan posesivo, por eso es tan celoso, por eso quiere que le dé mi clave del celular, por eso me va a traer al trabajo y a dejar porque quiere ver quiénes son mis compañeros. ¿Eso es también acoso? Son conductas de control que se ven manifestadas en todos los tipos de violencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la mujer chatee ni siquiera con sus amigas, no quiero que salga ni con sus amigas. Ni con su familia a veces, Claudia. Exacto, ni con su familia, porque quieren tener el control completo de ellas. Y pongámosle un agravante. Y si este hombre es alcohólico o tiene adicciones, es un problema muchísimo más serio porque se sale del control. Y nuevamente volvemos al autoengaño que las mujeres nos hacemos. Me golpeo porque me ama. No, es que me controla porque me ama, está preocupado por mí. Esto no es así. Me llama cada 5 minutos porque él quiere estar sabiendo que cómo estoy yo, porque me necesita, porque me extraña. Y así digamos que disfrazamos la violencia, la autodisfrazamos con otros términos más románticos. Exacto, romantizamos la violencia. Es totalmente incorrecto llamar a un crimen pasional. Eso no existe. Eso se llama feminicidio. Okay. Por eso hay que tener claros los conceptos. Muy bien. Entonces, hablamos, solo para recapitular, estaba el feminicidio, estaba la física, la violencia psicológica, estábamos en el acoso. ¿Hay otro tipo más de violencia? Hay otro tipo más de violencia del cual podemos conversar un poco y es la manipulación, en donde ya se usa un chantaje emocional. Se menosprecia siempre a la mujer, se le limita la libertad y la autonomía para decidir por sí misma a través de la generación ya de miedo, de críticas, de generarle culpa, de avergonzarla. Y así el agresor toma nuevamente, como les decía, el control de la situación y se puede llegar incluso a la humillación, a insultos, a gritos, a desatención, que también es un tipo de manifestación de la manipulación, a celos, entre otros. Esto de la violencia hacia la mujer, para dejarlo claro, Claudita, y que la gente nos escuche también, no solamente de esposo o novio o pareja hacia su compañera, sino que también puede ser de un padre de familia hacia su hija, de un abuelo hacia su nieta. O sea, no es que exactamente estemos hablando solamente de pareja. Les digo para que abramos la mente, por si alguno de ustedes siente que alguna de estas palabras le suena en alguna de las relaciones que ustedes tengan con hombres, no tiene que ser exactamente su pareja lo que los trate así, sino que puede ser otra persona, otra figura masculina en su entorno. Puede ser en el ámbito público o en el ámbito privado. Hemos hablado del ámbito privado, que ya es el hogar, el grupo familiar, el núcleo familiar, pero también en el ámbito público. Tú vas caminando en la calle y te dan una nalgada, eso es también un acoso, te están tocando sin permiso. O que estás en tu oficina y llega el jefe y te toca. O se te acercan demasiado. O te dice un comentario inapropiado, por ejemplo. Exacto, el jefe. Exacto. Que tal vez no llega al punto de tocarte porque en algunas instituciones, ahora cada vez más, y empresas, hay códigos de protección a la mujer, pero quedan esas ventanas, ¿verdad? Esos espacios donde yo no le dije nada, yo solo ella se ofendió porque yo, por delicada, pero yo realmente solo le hice un comentarito. Y que son esos espacios que los hombres saben cómo bien encontrar para poderte decir las cosas tratando de librarse de una acusación mayor. Y que las mujeres se someten también a eso y guardan silencio por temor a perder el trabajo,
su fuente de ingresos. O por temor también a ser criticada. Que digan las otras compañeras incluso, ay, esta qué delicada. Ay, esta se cree princesa. Ay, esta como que el jefe la quisiera ni es ni bonita y este cree. Entonces, digamos que no hay a veces una red de apoyo idónea para la mujer, independientemente de si está en la oficina o en otros ámbitos como los que estás hablando. Pasa igual en la familia, Claudita. Es que esta niña, qué complicada. Si así es el papá con todas las hijas y esta porque cree que es especial y no se deja, que es rebelde. Esta niña es rebelde porque no deja que la autoridad sea como tiene que ser. Y más aún falta la sensibilización, el conocimiento de las cosas que estamos hablando ahora. Esto está penado. Cuando yo doy mis cursos a caballeros y a damas, les digo siempre, todo esto que hemos leído, el acoso, violencia física, violencia psicológica, la manipulación, violencia patrimonial, que ya son otro tipo de violencia, todo está regulado. La ley ampara a la mujer en estos casos y también existe un sistema de protección. Entonces, falta mucho hacer conciencia en toda la población, hombres y mujeres, sobre qué es la violencia hacia la mujer. Y este tipo de programas es una ayuda para llegar a conocer un poco más sobre estos temas, ponernos como mujeres en el lugar y entender que todas hemos sido víctimas de violencia en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida. O estamos siendo víctimas en este momento. A ver, demos unos ejemplos, Claudia, para que la gente pueda entender. El ejemplo de lo físico, me lo voy a saltar porque es bastante más obvio, pero el ejemplo de lo psicológico, del acoso y de las conductas de control como la manipulación. Estábamos platicando hace un rato que cuando de repente está uno en una reunión y de repente viene alguien, a mí me pasó, te quiero contar. Yo estaba en un canal de televisión, estaba ahí el jefe, que era el mero jefe, y entonces llegaron unos de una agencia de publicidad y empezaron a hablar del nuevo proyecto. Y yo, que siempre abro la boca, empecé a platicar del proyecto y empecé a dar ideas del proyecto. Y los de la agencia estaban entusiasmados platicando conmigo. Y el resto de mujeres que estábamos ahí, un par más, no decían nada. Y entonces estaba el jefe que hablaba y yo también participaba. Cuando terminó la reunión, vino este señor y me dijo, no se te vuelva a ocurrir hablarle a mis clientes. Tú no tenés por qué hablar porque lo que estás diciendo son tonterías. Y yo sabía en lo más profundo de mi ser que yo estaba diciendo cosas que eran bien obvias y constructivas. Pero el hombre no soportó, digamos, que una mujer, y en ese tiempo estaba súper jovencita, viniera como a hacerle la competencia. No era competencia, era un apoyo, pero lo vio así. No aguanté mucho tiempo, después renuncié. Por lo mismo que vi muchos actos injustos, no solamente hacia mujeres, sino que también hacia otros compañeros varones. Pero ¿cómo es que alguien en una reunión así viene y te puede decir, a veces hasta tu propio esposo, cállate vos, ay, esta siempre sale con lo mismo, ay, solo tonteras decís? ¿Cómo se cataloga eso? ¿Cómo enfrentarlo uno como mujer? ¿Cómo tragárselo o cómo no tragárselo? Eso es difícil. Es muy difícil y otros ejemplos, por ejemplo, son dentro del ámbito de trabajo, que una mujer escale dentro de su trabajo para otras personas, para hombres en específico y por experiencia propia. Me sucedió estando en Panamá, por ejemplo, en una reunión y me dice un hombre, ya me imagino por qué usted está acá. Fue realmente ofensivo. Yo estaba muy jovencita y denigró totalmente mi trabajo. ¿Tus capacidades? Y mis capacidades, haciéndola ver, cosificándome, en resumen. Entonces, esos son tipos de violencia hacia la mujer. Destacar que por lo físico has logrado algo o porque has sostenido relaciones con la persona, con tu superior, que por eso has llegado hacia donde has llegado y no tu propia capacidad. Esos son otros tipos de violencia y violencias bien afincadas en nuestra cultura y en el mundo.
¿Qué pasa si subís una foto al Facebook graduándote de algo? Ay, qué linda mi muchachita, qué preciosa mi niña, qué linda te ves, qué linda fuiste. Y en ningún momento destacan la capacidad. Que pasaste 4 años para ganarte el título. Exactamente. Hay una desvalorización de lo que hace la mujer y un trato desigual. Y lo estoy repitiendo mucho porque es importante que nos quede claro. Claudia, pero en esto hay una colaboración de también otras mujeres. Porque la violencia hacia la mujer, en este caso, estamos hablando de hombres hacia mujer, ¿verdad? Pero también las mujeres entre nosotras, también a veces nos vemos como eso que tú decís, una cosificación. Cuando los hombres aprenden esto, lo aprenden de chiquitos, nosotras mismas se lo estamos inculcando o pues todo el mundo. O sea, ¿cómo hacer para romper el ciclo, pues? Para romper el ciclo necesitamos sensibilizar a hombres y mujeres. La violencia hacia la mujer se ejerce de hombre hacia mujer para que el hombre mantenga el control. Por ejemplo, en puestos de trabajo. No son los mismos salarios entre hombres y mujeres en la mayoría de casos. No son los mismos salarios. Las jefaturas de mujeres son pocas y si son, el hombre o algunos hombres no quieren sujetarse a esa jefatura porque está a cargo de una mujer. Y no quiero decirlo como una generalización de los hombres, sino estoy destacando la violencia hacia la mujer que todavía prevalece en algunos lugares. Y la violencia en la casa, donde la mujer ahora por las circunstancias está trabajando esposa y esposo, pero al final la esposa tiene el cargo de su trabajo, más que haya comida en la casa, que esté calientita, que estén los niños limpios, que estén con los cepilladitos los dientes, que tengan su pijama, que se hayan tomado la medicina, que hayan comido bien, que lleven su lonchera. Eso también es violencia. Es una vulneración a sus derechos. Hablábamos de el derecho a ser tratadas iguales. Y ahí hay una desigualdad, porque si estamos en una casa, todos tenemos la obligación de cumplir con tareas del hogar. Pero culturalmente le van quedando a la mujer y se sobrecarga y se quema. Sí, porque el esposo, es cierto, trabajó todo el día, hizo bien su trabajo, pero llega a la casa al final, se sienta, como que es Pedro Picapiedra, ¿verdad? Pone la tele, pide algo de comer, se echa su cerveza y para mientras la mujer parece robot corriendo con rodos en las piernas abajo porque no le alcanza el tiempo para salir con todo lo que pasó en el día trabajando, más todo lo que tienen que hacer en la casa, más el cuidado de los hijos. Y al final acabamos fundidas. Sí, quemadas, afectadas físicamente, afectadas psicológicamente, porque esa saturación de trabajo también tiene una afectación en tu salud mental. Ya no tenés la capacidad a veces ni de dormir bien. Vas perdiendo la calidad de sueño, no te repones y volvés a la rutina y eso es la de nunca terminar. Hay Claudia, un desgaste. Y cuando hay hombres que te dicen, te servís la comida, ¿verdad? Y te vuelven a ver así con un aspecto, con una cara así de decirte algo feo y todo eso te vas a comer. Y por eso estás tan gorda. Y por eso estás tan vieja. Y bueno, yo he visto casos de que estás parida. Nadie te va a querer porque estás parida. Que suena como que si estuviéramos a saber ni en qué año, ¿verdad? Ese tipo de mensajes, no una vez, sino que de manera casi que frecuente, nos minan, nos desgastan. Cuando ya estamos en esa situación y ya nos tocó, ¿verdad? Por alguna razón dejamos llegar hasta ese punto. ¿Qué hay que hacer? Entender la razón por la que hemos llegado hasta ese punto. Y por eso comenzaba diciendo de que la violencia hacia la mujer empieza desde la niñez. La niñez para las mujeres es someterse a, callarse a y aguantarse. Y poner cara feliz. No solamente te tienes que aguantar, sino que todavía te tienes que reír. Entonces, y además estás viendo patrones en tu familia en donde la mamá
soporta violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, que no pueda ni siquiera gozar de sus bienes, tener libertad de acceder a sus bienes. Entonces, todo esto tiene que verse desde una mirada integral. La violencia no es algo que se deba ver solamente de la forma psicológica, sino que también tiene que tener un abordaje legal y de trabajo social. ¿Qué hacemos cuando realmente se nos está minando autoestima, se nos está afectando salud mental y llegamos a ese punto de deprimirnos, incluso aunque no estemos conscientes que estamos deprimidas? Sí, pero cuando uno dice, mire, es que yo estoy tan cansada, no me dan ganas de nada, fíjate que yo solo ni dormir bien duermo. Todo eso son también síntomas de una depresión que si se ahonda más puede ser diagnosticada incluso. Claudia, estas personas están en esa situación, una persona que me está escuchando, una mujer está en una situación y con lo que estamos hablando empieza en el oído a decir, a mí esas cosas me pasan. Yo esos tipos de comentarios los recibo. Yo así como dicen ellas, así me siento. Cuando te hace esos ruiditos aquí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Entenderlo. Y yo le sugeriría primero escribirlo en un papel. Okay. Escribirlo en un papel, hablarlo, sea con una persona de confianza dentro de la familia o con amigas. Lo primero es decirlo, porque eso te va a permitir ser consciente de lo que te está pasando y entender lo que te está pasando. Sí, cuando uno habla, al momento de sacarlo, no sé, por alguna razón uno le empieza a caer el 20. Exactamente. Y vos decís, y cuando también recibís un poco de retroalimentación de tus amigas o de la persona con la que estás hablando, también empezás a sentir que no sos la loca. Porque hay un momento en que tú pensás, yo soy la loca, yo soy la exagerada, yo soy la rebelde, yo soy la que me salgo del huacal, yo voy a ser la única rara en este grupo porque todo el mundo está feliz así en esas condiciones y yo no me siento bien. Entonces cuando empezás a tener como una retroalimentación te das cuenta que posiblemente no es nada de lo que tú pensabas y sí estás en lo correcto. Exacto. Y luego fijarte cómo te sentís realmente. ¿Estás en una depresión o no estás en una depresión? La depresión te puede generar falta de concentración, falta de sueño, te puede ir acompañada de la ansiedad, te puede desanimar frente a la vida y decir, no, hoy no voy a salir, no, hoy no me quiero bañar, hoy no me quiero peinar, hoy no me interesa nada. O, por el otro lado, te puede generar una sobreactividad. Claro, para compensar. Tú sos una persona que está deprimida, pero empezás a hacer para intentar que tu mente divague y separarte del espacio que te está violentando la vida. Entonces, ser conscientes, parémonos primero, volviendo a tu pregunta, parémonos primero, escribamos, hablemos y fijémonos qué estamos sintiendo. Y el otro paso sería busquemos ayuda profesional, que es fundamental y no debería ser secundario. La salud mental se afecta con la violencia psicológica, con la física, con la manipulación, con el acoso, más todos los traumas y todas las violencias que han sido ejercidas desde la niñez. Entonces, buscar apoyo en especialistas en salud mental, sea apoyo psicológico o sea apoyo psiquiátrico, pero de alguna manera hay que arrancar para tomar el valor y retomar nuestra autoestima. Eso me gusta lo que decís de tomar el valor, porque a veces uno dice, uno dice, por decir genérico, yo no digo eso, pero si las personas dicen, no hombre, si a esa le gusta, quien por su gusto muere, que la entierren parada. Si ahí está, si le gusta, que la cachimbee el hombre, ahí está, feliz. Por supuesto que no, pero no tienen los recursos, no tienen las herramientas, no tienen la fuerza, ya no tienen ni autoestima para agarrar y enfrentar eso. Se siente a veces con un monstruo tan grande enfrente que mejor lo evade porque no haya ni como por dónde comenzar a resistirse a ese poder y a ese control que tienen. Entonces, creo que también lo platicamos la vez pasada, Claudia, una red de apoyo. ¿Cómo es importante tener una amiga, una mamá,
un papá, alguien que vos digas, no estoy sola en este mundo. Exacto, por eso había de comenzar hablando con familiares y hablando con amigas que puedan darte ese apoyo y saber de que si este proceso de violencia está escalando, tengas dónde acudir. ¿Qué pasa, Claudia, cuando viene la gente y al final entiende? Son conscientes, hablan, escriben, van a terapia, se apoyan de su mamá, de todo el mundo, ¿verdad? Y al final la agarran fuerza, incluso hasta ponen una denuncia y dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto a este hombre y voy. Y en ese proceso, cuando ya casi va cerca, resulta que el estimado fulano, por gracia divina, parece que es otra persona y cambió. Y ahora es bueno, y ahora la ama, y hoy le ofrece, y hoy le pide, y le suplica, y ella detiene el proceso. Tú, en tu experiencia como abogada, que imagino has visto estos casos, ¿qué pasa? Aquí tenemos que hablar sobre el enfoque del ciclo de vida, ciclo de violencia, perdón. El ciclo de la violencia, en donde primero se genera un espacio de tensión entre la pareja. Hablemos entre la pareja o entre la persona en el ámbito público. Se genera la tensión, inician la violencia verbal, empieza ya a haber los tipos de manifestación de menosprecio o la ley del hielo, o aventar cosas, o golpear el closet, como tú decías. Ahí pueden ser inmersos diferentes tipos de violencia. Luego, ¿qué pasa? Ahí sí, ya empiezan los golpes físicos. En la próxima etapa, que ya es como la etapa aguda, ya hay golpes físicos, ya la persona está gravemente herida y ahí sí acude a buscar ayuda con familiares o amistades e incluso busca ayuda en las instituciones nacionales que están parte del sistema de protección. Ahí van. Y se separan y todo. Pero ¿qué pasa? Luego el hombre regresa arrepentido, le dice que tiene la culpa y que no lo va a volver a hacer. Y viene la fase del amor de nuevo. Eso es el ciclo de la violencia. Y hay que entender de que no es fácil salir de ahí. No es fácil por lo que ya hablamos. Hay toda una historia, todas tenemos una historia. Y por algún motivo nos acostumbramos a vivir bajo violencia. El dolor se convierte en nuestra zona de confort. No, mejor me quedo con aunque me golpee, aunque me grite, aunque me cele, aunque me humille, aunque se burle de lo que yo hago, porque ya lo conozco. Va a venir otro que va a ser peor. Entonces se vuelve en nuestra zona de confort. Nos acostumbramos a vivir siendo maltratadas. Entonces, y como ya vino y me pidió perdón, volvemos a la etapa del enamoramiento. Y esta es la etapa más peligrosa. Porque aún si ya puso la denuncia, si ya inició un proceso, si ya había tomado una decisión de divorciarse, si ya había tomado la decisión de cómo repartir cosas, de cómo iba a realizar su trabajo, y viene el enamoramiento, esta parte puede llevar a un feminicidio, porque la violencia siempre está escalada. En el Instituto Salvadoreño de la Mujer, a quienes también tuve la dicha de capacitar en estos temas, se mencionaba justamente que muchas mujeres en este periodo del ciclo de violencia ya no regresaban. Pero no regresaban porque ya estaban muertas. Ay, Dios mío. Se habían cometido el feminicidio. O sea que ellos vieron el proceso y de repente un día llegaron al punto del amor y no es que se resolvió, sino que lo que pasó es que escaló. Exacto, es que el ciclo de violencia es a escalar. Es como la guerra, dentro de un conflicto. Si hay tensión, esto va a ir para arriba, esto va a escalar.
el ciclo de violencia solamente va a crecer. Puede que en un primer momento el hombre se manifieste como que nuevamente, y te jure que va a cambiar y te lleva rosas y te atiende y te saca a comer, hace todo lo que tú quieras, pero ese fingir y ese cambio, si no es genuino, te va a llevar a una nueva escalada y por eso se llama ciclo de violencia. Puede continuar durante años y años y años. Conozco de casos de mujeres que están dentro del ciclo de violencia, soportando violencia física, psicológica, sexual y además patrimonial, en donde el hombre tiene completamente el control sobre ellas y ellas no tienen para dónde ir o simplemente no tienen la capacidad de ver porque están deprimidas y con autoestima baja de que la vida puede ser diferente y que merecen otro tipo de vida. Dentro del proyecto Prójimo que yo tengo, donde nosotros aportamos servicios profesionales de manera gratuita a personas que lo necesitan y no tienen los recursos, nos llegó un caso de una chica que tenía desde los 17 años casada con su compañero de vida y, bueno, vivía con su compañero de vida y al final estaba todo el tiempo teniendo violencia. Pero ella donde más sufría, donde más se desgarraba era con la violencia sexual. Porque ella decía, yo no quiero tener nada con él. Él me da asco. Pero si yo no tengo relaciones con él, él me tilda de que yo lo estoy engañando, de que yo tengo otro, de que entonces yo para qué sirvo, para qué me mantiene, y empieza a afectarme tanto que al final mejor no me peleo y lo que él quiera, cuando él quiera, yo ahí estoy. Porque sufro menos así que entrando en conflicto con él. Fue un proceso muy complicado que al final tuvimos que referirlo a una entidad gubernamental porque se salía de las manos de la terapeuta poder ayudarlo, más allá pues en ese proceso, pero también para ella era muy difícil tomar esa decisión. Mujeres que están necesitando hombres por un tema de presupuesto, porque las amenazan con que le van a quitar a los hijos, con que les amenazan que si los dejan los van a matar. En este tema legal, tú que sos abogada, si hay una amenaza tan clara como si me dejas te mato, ¿qué procede? Puedes ir a la Policía Nacional Civil, en donde te pueden ya poner medidas de protección, pero puedes ir también al ISDEMU, en donde te van a dar todo el tipo de atención que necesitas, sea psicológica, de trabajo social y legal. ¿Por qué? Porque es todo un conjunto complejo que hay que trabajar para la mujer. Sí, la parte psicológica, demostrarle que sí es capaz y que sí es suficiente de salir adelante sola, que puede empezar otra forma productiva, que puede estudiar, que puede hacer mucho, que tiene diferentes habilidades las cuales no ha podido ver durante el tiempo que ha sido violentada. Entonces es un trabajo y es un proceso que no es solamente ya puse la denuncia en la policía o en la fiscalía y ya estuvo. No, es todo un proceso en donde hay que darle fortalecimiento, acompañamiento a las mujeres en estos 3 ámbitos que te mencioné, pero también debe haber esas redes de apoyo comunitarias en donde las mujeres puedan ser atendidas o acogidas en un momento de necesidad. Para la gente que nos escucha, que está siempre pendiente del podcast de Flor, en otros países, también en todos los países se han desarrollado estas instituciones que están al servicio de la mujer, pero lo que queremos dejar como mensaje final es que no tienen por qué soportar la violencia, ¿verdad, Claudia? No tienen por qué pensar normalizarla y vivir con ella día a día. Sí, yo volvería al consejo de parar y evaluar su vida. ¿Realmente están viviendo de una manera plena dentro de su matrimonio o su relación? ¿Están siendo respetadas en su lugar de trabajo? ¿Pueden tener esa libertad de caminar por las calles?
Realmente son cosas que tenemos que tener en consideración y entender. ¿Somos capaces? ¿Tenemos habilidades? Mujeres, somos capaces y tenemos habilidades. Eso no lo tenemos que dudar. Y si una mujer ha sido capaz de salir adelante, ¿por qué todas las demás no? Entonces, yo sí quisiera alentar a todas a fijarse, pararse, pero a creérsela que sí pueden salir de ese ciclo de violencia, que sí pueden tener una vida plena y dar felicidad a otras. Sí, animarlas a que no se queden donde están, que aunque les cueste, pero que hagan lo mínimo, que sería un pasito para buscar a alguien y decirle, mira, aun con la voz entrecortada, te quiero contar, me está pasando esto. Pídanle a Dios, yo que soy muy creyente también, pídanle a Dios que les ponga ángeles en el camino para que se les vayan abriendo las puertas, porque nosotros no estamos aquí en este mundo para venir a sufrir, para venir a ser golpeadas, para que nos amenacen, para que nos traten de menos, para que nos digan que no servimos, que no valemos, que no somos lo que él esperaba o que tenemos que estar agradecidas simplemente porque lo tenemos a la par. No es así como funciona. Y el mensaje final sería ese, ¿verdad, Claudia? Ese, y bueno, también ponerles a disposición nuestra plataforma Supérate y Crece, en donde brindamos toda una serie de programas de formación para mujeres, precisamente para fortalecerlas en el conocimiento de sus derechos, pero también para trabajar en salud mental. ¿Dónde te encontramos? ¿En Facebook y en Instagram? ¿Cómo aparece? ¿O en tu página web, por favor? La página web, superatecrece.com y @superaduelo, el Facebook, porque trabajamos también temas de duelo. De hecho, las separaciones, los divorcios son un tipo de duelo y eso tal vez es un tema para el futuro. Pero realmente busquemos ayuda profesional, contemos con otras mujeres como nosotras que estamos pues aquí dispuestas a apoyar a quien lo necesite. Muchísimas gracias, de verdad, que Dios te bendiga en tu trabajo y a todas las que nos están escuchando también, que hasta allá llegue una bendición para que tengan a partir de ahora un despertar y en próximos pasos ir cambiando la vida a que sea una vida feliz y plena. Gracias por todo y a ustedes los estaremos esperando para el próximo episodio del podcast de Flor.